¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Seguimos en esta sesión de la mañana de la última jornada de Madrid Platform. Gracias, siempre lo decimos, a los que estáis acompañándonos aquí presentes, quiero decir, en el auditorio Centro. Y cada 2 horas ya sabéis que se nebuliza la sala para garantizar todas las medidas de prevención COVID según el protocolo de nuestro partner Demócrates. Por lo tanto, tenemos que salir y volver a entrar cuestión de unos minutos, mientras nuestros compañeros, pues obviamente desinfectan y, como digo, realizan las labores de prevención en este tema. Continuamos con la sesión, lo hacemos con el Foro Internacional para la Ciudadanía Global. Antes de la mesa redonda, tengo muchísimas ganas de escuchar a Fernando Santos, le voy a presentar enseguida, que además va a hacer una presentación muy interesante, una conferencia inicial en torno a una figura que yo creo que va a dar bastante juego, bastante de qué hablar, el defensor del mayor. Tengo muchas ganas, como digo, y le invito a ir, por favor, subiendo al escenario a Fernando Santos Urbaneja, fiscal de la Audiencia Provincial de Córdoba, coordinador de la sección de protección de personas con discapacidad, coordinador del Foro Andaluz del Bienestar Mental, para presentar, como digo, la figura del defensor del mayor. Muy importante lo que va a contar. Un aplauso fuerte para él. Bien, muchísimas gracias por la presentación. Saludo caluroso a quien me acompañan en este hermoso salón. También para los que nos siguen por los medios tecnológicos, muy especial para toda la gente de Iberoamérica, mi querida gente de Iberoamérica, que imagino que en este momento está amaneciendo, o en un término español, castellano, más literario, alboreando. Vaya por delante mi saludo, el agradecimiento a la organización por dar la palabra a esta manera de ser del Ministerio Fiscal Español, que es desde hace mucho tiempo, podemos también decir, defensor del mayor. Incluso hubo en la Fiscalía General del Estado ese nombre propio, el fiscal defensor de las personas mayores. La vida es como es, un jardín imperfecto. Desde que el mundo es mundo, ha progresado con pares encontrados. Luz, oscuridad, gozo, dolor, salud, enfermedad. Hay quien lo ha situado la vida en el centro y quien lo ha situado en los márgenes. Los que están en los márgenes los llamamos marginados. Suelen ser vulnerables. De todos nos ocupamos en el Ministerio Fiscal, pero hoy no toca hablar de todos, sino de los que están, todos aspiramos incluso a serlo, en la última etapa de la vida, cuando ya se tienen 60, 70 años. Es un horizonte de alguna penumbra, aunque yo creo que todos, nadie se libra de tener alguna adversidad o algún periodo duro. Hay un proverbio que dice: nadie puede pretender que durante todos los días de su vida brille el sol, pero lo cierto es que al final de nuestros días, en los últimos compases, suele haber una etapa más nubosa, ¿no? Bien, pues voy a hablar fundamentalmente de esta etapa, porque de mayores toca hablar. Si formulo la pregunta de cómo han afrontado las distintas civilizaciones esta etapa de la vida, diré que desde el respeto, incluso desde la veneración. Ya en la Biblia, si acudimos a la tradición judea, en el libro del Eclesiástico, dentro de los deberes con los padres, dice: hijo, acoge a tu padre y no le des pesares. Además dice: si llegare a perder la razón, cosa que ya ocurría hace varios miles de años, no le afrentes porque estés tú en la plenitud de tu fuerza, que la piedad con el Padre no será echada en olvido. Bien, esta es la tradición que podemos encontrar en todos los segmentos y en todas las civilizaciones. Y realmente otra cosa no ha pasado hasta tiempos recientes. El modelo histórico de atención a las personas mayores es privado y familiar. Esto es el terreno de los mores, de las costumbres, de los mores maiorum.
Y si no hay familia, el otro ámbito es la beneficencia, pero también privada. Realmente no hay una implicación pública hasta la Ilustración. La Ilustración, con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad, basados también y en busca de la justicia, es donde por primera vez lo público, ese Estado que emerge en ese territorio y en ese tiempo, se ocupa de los vulnerables y los no vulnerables, de todos, también de los mayores, también de los que han perdido la razón, también de los discapacitados. Cuando se estudia la historia del acceso a la dignidad de los movimientos de los vulnerables o, por ejemplo, de los discapacitados, ya se ven planteamientos ilustrados de educación. ¿Creían que podían ser educados? Hay dudas. Lo cierto es que la igualdad, la libertad y la fraternidad hace que lo público se acerque a lo vulnerable. Realmente, desde el punto de vista jurídico y fruto también del racionalismo y la creación de los códigos, el acercarse tiene que ver con suplir. Cuando se trata de personas vulnerables mayores que además tienen por una enfermedad degenerativa, por lo que llamamos ahora una demencia, no tienen capacidad para decidir, ese estado se acerca para suplir su falta de capacidad. Hay que suplir. De una manera bastante interesada, porque no debemos olvidar que en este tiempo el Estado es liberal y concibe como una aberración que alguien que tenga patrimonio no pueda disponer de ello. Esto es un atranque que había que solucionar. Pero bueno, estamos asistiendo a una implicación del Estado en la realidad vulnerable de las personas mayores. Y dentro de este régimen ilustrado, que para controlar el poder absoluto divide en tres, en legislativo, ejecutivo y judicial, es al judicial al que en primer lugar, o donde primero se focaliza la atención a las personas mayores. Jueces, sí. Vamos a encomendarles a los jueces la protección de los mayores. Pero hay muchas cosas que tienen que ver con pretensiones encontradas. Y claro, nos sale al paso una objeción procesal de todos conocida. No se puede ser juez y parte. De manera que si le entregamos la protección de las personas mayores y de los vulnerables al juez, no podrá juzgar porque no puede ser juez y parte. Por lo tanto, ese Estado se desdobla en dos magistraturas en lo judicial. La magistratura activa dinámica de amparo, que es el Ministerio Fiscal, y la magistratura decisoria, que son los jueces y tribunales. Estamos asistiendo a la esencia del Ministerio Fiscal, del Ministerio Público, en torno a la persona vulnerable. Vulnerable y Ministerio Fiscal debe ser lo mismo, Donde haya alguien vulnerable, el fiscal tiene algo urgente que hacer. Bien, es verdad que después la deriva en los distintos países ha sido diversa. En el mundo anglosajón se puso el acento más en la persecución penal y en el castigo. Ojo, que si hay acción penal es porque hay una persona vulnerable que representamos. La vulnerabilidad difusa de la sociedad y la vulnerabilidad concreta de la víctima. Estas dos vulnerabilidades es lo que justifica para suplir. El impacto hace daño, sobre todo a la persona concreta. Ahí tiene que estar el fiscal. Es verdad que con distintos matices, en el mundo anglosajón más de castigo, en el mundo mediterráneo y en España de manera más humanista. ¿Cómo no acordarse de doña Concepción Arenal, cuando dice odia el delito y compadece al delincuente? Este humanismo, esta actitud va a teñir el siglo XIX, el principio del siglo XX, y va a teñir los planteamientos de los juristas españoles hasta nuestros días. Pero también esta actitud se encuentra desde luego en Iberoamérica. Yo he tenido estancias largas en Uruguay en el año 2004, en Argentina en el año 2011, participé en aquellos tiempos en la Recampi, el movimiento para la capacitación del Ministerio Público Iberoamericano, y desde luego había un hermanamiento, una continuidad. Tengo que decir, y lo digo con orgullo, que quizá o seguramente la vi más visible y más acentuada
en Iberoamérica incluso que en España. Por eso mi admiración y mi cercanía a mis colegas iberoamericanos con los que sigo en atención, y esa especie de marca que llamamos Ministerio Público y Asociados, donde están los escribanos, donde están abogados, que participan de esta actitud humanista de acercarse al vulnerable, no solo desde un punto de vista meramente formal, sino también con el corazón. Si hablo un poco del Ministerio Fiscal español en concreto, participa de este ambiente, de estos presupuestos político, división de poderes, procesal, el que el juez no puede ser juez y parte. Si hago este planteamiento, diré que distingo claramente en el Ministerio Fiscal español 3 etapas: la del siglo XIX, más vinculada al principio de orden público y seguridad, la del siglo... Esta llega hasta nuestra Constitución del año 78, es decir, que a partir del último cuarto del siglo XX la Constitución lo cambia todo, renueva el Ministerio Fiscal, y las claves ya son de, como diré ahora, derechos sí, orden público, interés social y derechos fundamentales. Hay una tercera etapa que hoy no voy a tocar, que tiene más que ver con los intereses difusos, con derechos fundamentales de tercera o cuarta generación. También tengo que decir que todo lo que digo lo tengo escrito. Yo tengo un blog, hay 151 trabajos, me parece, ahora colgados, o 155, ya no recuerdo bien. El que quiera conocer de mis trabajos, pues es muy fácil. En tiempo real pone fernandosantosurbaneja.blog, fernandosantosurbaneja.blog, y en concreto la historia del Ministerio Fiscal, esto que estoy contando, y de las secciones de protección del Ministerio Fiscal español están en la entrada número 151. Pues bien, decía que esta primera etapa tiene que ver con el principio de seguridad, un planteamiento más formal, si hay que suplir, y porque no hay familia y el juez no puede ser, va a suplir una institución que es el Ministerio Fiscal, pero no solo para llenar del triángulo que representa la relación jurídica procesal uno de sus vértices, sino tiene que haber algo más. Y tengo devoción por un párrafo de una circular de la Fiscalía General del Estado que tiene 140 años. 140 años. Está hecha el 8 de mayo de 1889, al tiempo que se está haciendo el Código Civil español, y que la Fiscalía General dice lo siguiente. Nos dice: la intervención del fiscal, lejos de ser meramente formularia, representa siempre la garantía de algún derecho, ya fuera establecido y redundase en interés social, ya en beneficio de personas privadas dignas por la situación en que se encuentren de la protección de la autoridad pública, y que por ello el Ministerio Fiscal no llenaría cumplidamente su noble misión si dentro de la órbita de sus atribuciones y ajustándose a las formas legales no procurase con celo y discreción dejar a salvo y garantizado en cada caso concreto el interés confiado a su defensa. Sobre la cuestión formal está la implicación, digamos, más concreta de velar y de ver que detrás de cada número, detrás de cada nombre hay un corazón. Bien, pues la segunda etapa del Ministerio Fiscal español, ya en torno al artículo 124 de la Constitución, tiene un triple anclaje: el interés público, que nos asocia más al siglo XIX, el interés social y la salvaguarda de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y especialmente de los más vulnerables. Hoy toca hablar de los derechos fundamentales, o de eso que llamamos velar por este colectivo plural, complejo, que constituyen las personas mayores. Este velar por el interés es el foro, es el objetivo. Pero si uno quiere velar por algo, tiene que saber qué es y cómo lo vamos a hacer. Y es algo a lo que, voy a dedicar los próximos minutos. ¿Qué es?
¿Cómo podemos conocer la realidad de las personas mayores? Pues creo que hay que tener en cuenta el contexto y también el colectivo, la pluralidad de formas. Y creo que debemos preguntarnos de dónde vienen. Las personas mayores que ahora tienen 70, 80, 90 años, ¿cómo era el mundo cuando nacieron? En el año 30, en el año 40, en el año 50, ¿cómo era el mundo? Muy distinto, muy distinto. Cuando ellos tenían 15 o 20 años, jamás pudieron pensar que cuando tuviesen 80, 85, 90, iban a ocurrir las cosas que está ocurriendo. Pero ha sido así. Aquel mundo que ellos conocieron, entre guerras, posguerra, la guerra mundial, sucedió después, años después, pero de un modo muy acelerado, eso que ha dado en llamarse la posmodernidad, y ya estamos de lleno en el transhumanismo. Voy a fijarme un poco unas notas en lo que es la posmodernidad, en la medida que la posmodernidad es el ambiente, la atmósfera en la que vive y en función de la cual tenemos que interpretar sus derechos o cómo protegerlos, ¿no? Suelo decir que la posmodernidad es fruto de 4 revoluciones. La primera, demográfica. Da vértigo pensar que en 100 años, entre el año 1900 y el año 2000, prácticamente se ha multiplicado por 3 las expectativas de vida. Decir, alguien que en el año 900 se moría con 35 años o nacía y tenía esa expectativa de 35-40, en 100 años la duplica ampliamente. Esto plantea problemas enormes. Hay una revolución jurídica que tiene que ver con el progreso del derecho y de esos estados que se califican así, de derechos sociales. Hay una revolución tecnológica y una revolución social. La revolución social tiene mucho que ver con lo que ha dado en llamarse la revolución de la mujer. La revolución de las mujeres, tradicionalmente enclavadas en el ámbito privado y que se hace su opción a lo público. Y este paso pues, ha generado muchas tensiones de conciliación, de vida laboral, etcétera. La natalidad ha bajado muchísimo. Dice, como no puedo tener menos padres, pues sí puedo tener menos hijos. Todo esto son tensiones que se provocan. Y digo, en el plano tecnológico hay cosas que nos han ayudado, ¿verdad? Que tenemos medios para prolongar la vida, sobre todo la vida física, no tanto la vida mental, no tenemos buenas noticias. A mí me dicen los neurólogos, yo pertenezco a la Asociación Española de Neuropsiquiatría, desengáñate desde don Santiago. No hemos sabido mucho más sobre las neuronas. Don Santiago Ramón y Cajal, Premio Nobel 1906. Lo cierto es que sí tenemos una serie de útiles y de ingenios que todos disfrutamos o padecemos, el móvil, el teletrabajo. Todo esto es posmodernidad. Pero digo que al mismo tiempo hay una tensión grande, una tensión con la tierra, todos los problemas medioambientales, una tensión geopolítica a 2 bandas, norte-sur, rico-pobre, este-oeste, civilización occidental, civilización oriental, los nuevos nacionalismos que están ahí en todos los sitios también creando tensión educativa, tensión familiar. Todo esto, yo me imagino el mundo a veces a punto de estallar, a punto de explotar. Y finalmente no me entretendré en el transhumanismo, donde ya todo se fía a la inteligencia artificial y allá donde no llega el hombre, que llegue la máquina, generando problemas de ética, generando defensas a modo de nuevos derechos que llamamos los neuroderechos. Y todo esto lo estoy contando porque toda esta es la atmósfera en la que viven nuestros mayores. A la vez advierto una ausencia de una debilidad de liderazgos, tanto políticos como espirituales. No es que no los haya, pero no son lo suficientemente fuertes como para echarse el mundo a las espaldas. Hay una cierta crisis de la política y crisis de los valores. Si nos retrotraemos al siglo XVIII, a la Ilustración, hay quien ha dicho que el siglo XIX era el siglo de la libertad, el XX de la igualdad y el XXI debería ser de la fraternidad, pues parece que no.
parece que por ahí no van los tiros, ¿no? Así que esta es a brochazos grandes el cuadro, el fondo del cuadro, y la pluralidad de las personas mayores es enorme. Si me refiero, dicen que la felicidad consiste en tener una dosis importante de salud, dinero, amor. Bueno, pues si decimos que hay personas mayores, hay algunas que en estas tres variables, salud, dinero y amor, pues salen bien paradas y otras carecen en absoluto. Pues esa es una, y las situaciones intermedias. Por lo tanto, esto nos hace ya que haya muy distintas situaciones. Pero además no es lo mismo tener 65 que 75 que 85, no es lo mismo vivir solos que vivir acompañados, no es lo mismo vivir acompañados con una familia que te quiere o que no te quiere, con una residencia más grande, más pequeña, no es lo mismo estar en el mundo rural, no es lo mismo estar en las capitales. En definitiva, que hay tantas situaciones en las personas mayores, todas conviviendo con en este fluir, en este agitarse las aguas de la posmodernidad y del transhumanismo, que es necesario tener en cuenta para dar una aplicación fina. Porque si al final decimos los de aquí, los de allá, y tengo nada más que dos recetas, no, si queremos afinar tenemos que hacer microanálisis, porque al final, si no... ¿Y cómo debemos hacer esto? ¿Cómo el Ministerio Fiscal, cómo ese defensor del pueblo debe acercarse a esta misión de proteger? Nosotros solo tenemos un arma, que es la ley, la legalidad. Lo otro es voluntariado. El valor añadido que tenemos que dar los juristas es hacer construcciones jurídicas sobre las que cimentar pretensiones jurídicas que den lugar a sentencias y a resoluciones jurídicas. No podemos tener otro medio. Y la pregunta es, ¿lo tenemos? Tenemos un derecho de la vejez, tenemos un derecho de la ancianidad, pues realmente depende, digamos que depende de lo siguiente. He dicho ya que el ámbito de los mayores, hasta fechas muy recientes, era el ámbito de la moral, de la intimidad de la casa, de los usos y de las costumbres, de la ética. Y este libro no tiene más páginas. Hasta que ya recientemente, en el último cuarto del siglo XX, alguien empieza a notar que eso de respeto, veneración, menos. Yo trabajo mucho con discapacitados, con enfermos mentales, y he visto cómo es un grupo que ha ido cotizándose al alza en la dignidad o en la situación de riesgo, han ido a mejor. Y este que estaba más en el respeto y en la veneración ha ido cayendo a situaciones de riesgo. Bueno, pues si nos vamos a la ONU, es en el año 1982 cuando la Asamblea Mundial... Hay una Asamblea Mundial de la ONU sobre el envejecimiento. En 1991 está la célebre resolución 4691 sobre principios en favor de las personas mayores. En el año 2010 se constituye un grupo de trabajo sobre el envejecimiento, en el año 2010. Es verdad que en Iberoamérica han ido mejor. Iberoamérica ha tenido, ya lo he dicho, en esto, como en tantas cosas que afectan a la persona, un desarrollo mayor, mejor y más avanzado. Tengo que recordar la Carta de 2012 de Derechos Humanos de las Personas Mayores de San José, de Costa Rica, y después el aterrizaje, el texto fundamental es la Declaración Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, de 15 de junio de 2015. Esto sí es un texto importantísimo, que además los juristas iberoamericanos se incorporan rápidamente a su acervo. A nosotros nos cuesta mucho más. Hubo adhesiones rápidamente, control. Es un texto envidiable que nosotros no tenemos. En Europa no tenemos nada, no tenemos un texto regional todavía de las personas mayores. En España a nivel estatal tenemos algunas cosas fragmentarias, en algunas comunidades sí existe alguna ley un poquito, pero no. Y en el Código Penal es lamentable que no tengamos un corpus de protección especial de las personas mayores, en la estafa, en ese tipo de cosas donde se le considera
prácticamente como si tuvieses 35 años y 2 máster en economía. No, esto debería corregirse. Y la Convención de la ONU de las personas tantas veces esperadas de las personas mayores, pues está por llegar, no existe. Al tiempo sí tenemos, desde el año 2006, la Convención de Derechos de la ONU de Personas con Discapacidad de Nueva York, diciembre de 2006. Y hubo trabajos paralelos para las personas mayores, pero eso no ha llegado a ninguna parte y necesitamos un texto sobre el que, una vez que pase a formar parte del derecho interno, elaborar desde el punto de vista jurídico nuestras pretensiones. Este es el panorama. Así que, mientras tanto, ¿cómo nos las arreglamos los fiscales? Pues aquí voy a hablar de mi experiencia, ¿no? De mi labor y mi experiencia, que tiene un doble pedal: fomentar algunas cosas, combatir otras. Fomentar lo que yo considero el único derecho fundamental, lo prioritario, que es tener una oportunidad de ser feliz. Realmente hay 8 constituciones en el mundo donde hablan de la felicidad y yo creo que es lo que deberían, porque todo lo demás está en función de esto. Tener una oportunidad de ser feliz a mi manera, siempre con el límite natural del perjuicio inaceptable del tercero y de la ley. También fomentar la autonomía, que es la palabra clave hoy, asociada a la vulnerabilidad. Procurar calidad de vida, si están en las residencias, que también la tengan, y combatir los malos tratos. Y esta va a ser la parte final de mi intervención, explicar estas labores. Comienzo por esto que he enunciado como preservar, potenciar, salvaguardar el derecho a tener una oportunidad de ser feliz. Esto pasa por preguntar simplemente, sinceramente, señora Juana, don Pedro, ¿qué es lo que a usted le hace feliz? Porque damos las cosas por sabidas. Y lo que tenemos en la cabeza cuando tienes 35 años, quizá el fiscal de 35 años piense que lo que le hace feliz a la persona mayor que tiene delante son unas cosas que a la persona mayor no le dicen nada. Pues esto es fácil, no basta más que preguntar. Yo suelo leer 2 textos cuando explico estas cosas que reflejan algo de lo que voy diciendo. Una está escrita hace más de 100 años, es de Ortega y Gasset, en las Meditaciones del Quijote, y expresa 2 cosas: estas nubes que aparecen al final de la vida y la pequeñez de nuestras, a veces lo insignificante que para los demás pueden ser nuestras opciones de felicidad. Dice así, Meditaciones del Quijote: cuando hemos llegado a los barrios más bajos del pesimismo y no hallamos nada en el universo que nos parezca una afirmación capaz de salvarnos, se vuelven los ojos hacia las menudas cosas del vivir cotidiano. Vemos entonces que no son las grandes cosas, los grandes placeres ni las grandes ambiciones quienes nos retienen sobre el haz de la vida, sino este minuto de bienestar junto a un hogar en invierno, esta grata sensación de una copa de licor que bebemos, aquella manera de pisar el suelo cuando camina de una moza gentil que no amamos ni conocemos, tal ingeniosidad que el amigo ingenioso nos dice con su buena voz de costumbre. Hay aquí un secreto de las bases de vitalidad que por decencia debe el hombre contemporáneo meditar y comprender. Creo que pone muy bien el dedo en la llaga. Y de una manera, en el mismo orden de ideas, estos versos de Manuel Alcántara que dicen, refiriéndose a una persona mayor: le gustaban pocas cosas, el alcohol y las ventanas, el mar desde una colina, el mar dentro de la playa, el olor de los jazmines, los libros de madrugada, el sol, el pan de los pueblos, Quevedo, recordar África, las noches y los amigos, el verano y tus pestañas. Estos son los derechos fundamentales, no la libertad de cátedra. Esto se aprende cuando les preguntas. En este caso, los derechos fundamentales se minimizan, las opciones se hacen más pequeñas. Bien, el segundo de mis empeños es evitar malos tratos.
Lo que voy a decir quizá suene raro, pero si hacemos 3 categorías, yo digo, como en un rellano, en el cuarto piso de un edificio viven en la casa A un matrimonio que tiene la bendición de la salud, del dinero y el amor, otros que en el B que la tienen regular y en el C que la tienen abolida. Mi experiencia me dice que se producen malos tratos en todos los pisos, en todas las secciones, aunque son distintos. Alguien puede pensar que el que tiene la bendición de la salud, del dinero, pues no, pues hay una cosa de la que suelo hablar mucho y que ha dado en llamarse el abuelo esclavo. El abuelo esclavo, hay que explicarlo un poco, no me voy a extender, pero no significa que los abuelos no deban dedicarse a los nietos, pero se estima que viene bien a todos un 30%. Una dedicación del 30% es saludable, del 90% no, eso es esclavitud. Nunca se lo dirán los abuelos a los padres, nunca se lo dirán, se inmolarán, pero a su amigo le dirán no puedo más. Y lo que hice con 70 años con el primero lo tengo que hacer con 80 con el segundo y no puedo más. Yo he dejado enunciado, no es hora de hacer un convenio, de plantearnos, aunque sea de una manera informal, un convenio de las relaciones, de cómo va a ser nuestra relación con los nietos, cuánto les vamos a cuidar, ¿no? Y esto he hablado bastante. En Córdoba alguna vez me aplaudían por la calle, los abuelos. Ya es hora que alguien... porque estas son de las cosas que parece que no. Ahí hay muchas cosas que decir. Hay también abusos económicos en este tipo de ámbito privado, en este tipo de segmento, y sobre todo desde el exterior, desde lo no familiar, en abusos económicos no podemos olvidar de las preferentes. Las participaciones preferentes esquilmaron muchos ahorros de personas mayores, Eso es un maltrato. Después eso, bueno, algo se ha aliviado. No, estoy acabando, no quiero entretenerme, pero lo dejo ahí diciendo que hay muchas maneras, no solo los malos tratos físicos, que son los que aparecen de una manera más escandalosa, sino otra serie de malos tratos de carácter más inmaterial que también hacen daño. Hay que fomentar la autonomía y desde luego aquí en España... No, en el mundo anglosajón esto estaba muy desarrollado antes, estamos con el tema de los poderes preventivos. Hoy en día todos deberíamos, lo mismo que ya se asimila hacer testamento con cierta naturalidad, aunque sea una hipótesis no querida, tenemos que plantear que quizá los últimos años de la vida, que no serán ya en el segmento 65-75, sino posteriormente podamos perder la capacidad de decidir. Entonces, ahora que la tenemos en previsión de perderla, podemos acudir al notario y otorgar esto que llamamos los poderes preventivos, diciendo quién queremos que nos represente. Y yo, la verdad es que veo muchos en los que además dicen, y de ninguna manera quiero que me represente tal, porque procurará mi mal. Y a veces tengo algunos que me complican la vida, que dicen, hago un poder preventivo y digo que no quiero que me represente porque procurará mi mal. Bueno, ¿y quién quiere? Esto tiene que ver con un fenómeno social que aterrizó hace tiempo en el derecho, que es el salto de lo biológico a lo biográfico. El derecho romano lo construimos sobre la sangre, que es lo biológico, pero hoy en día el afecto y la amistad, ese doble pedal familiar y allegado, hace que experiencialmente la mitad de los poderes preventivos que se hacen no se hacen en la sangre, se hacen en el afecto. Se confía más. Esto tiene mucho que ver, pues bueno, con la ruptura del pacto, ¿no? Eso de nosotros os cuidamos mientras sois pequeños y vosotros nos cuidaréis mientras sois mayores, eso hace tiempo. Yo se lo pregunté hace tiempo a mis hijos y el mayor, que entonces debía tener 8 años, me dijo claramente a la pregunta, ¿me vas a llevar a una residencia? Dijo, por supuesto. Digo, pues muy bien, tomo nota. La niña hizo así un gesto que era, me parece que sí, que va a ser así. Claro, en ese momento surge desde eso, cuando también la otra gran garantía que era el Estado, te decía, ay, yo no sé si voy a poder pagarte las pensiones, quizá los mínimos decentes, nunca nos dijeron cuánto era de decente el mínimo.
Claro, eso, dice, pues nos las tendremos que arreglar nosotros, ¿eh? Nos las tenemos que arreglar nosotros en lo económico, en lo afectivo, y surge ese movimiento de la autotutela que en España aterriza en la reforma del Código Civil del año 2003. Andando el tiempo he aprendido que este documento, que es el formal, el que se enseña, el apoderamiento, que se enseña al notario, o vamos, se enseña al notario, se enseña al banco, se enseña al juez, para que funcione bien tiene que estar jalonado por otros dos. Uno del que trae causa, que es el mandato, donde es una especie de pacto entre el mandante y el mandatario, donde se hacen las mandas, yo quiero que esto, en lo personal, en lo otro, pum, 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 pum. Y eso queda en la intimidad del poderdante y del apoderado. Y después, si se quiere cerrar el sistema, eso se conecta con un buen testamento. Y se hace coherente el mandato, el poder y el testamento. Yo hace poco he inspirado uno de estos, me ha llevado mucho tiempo, pero también ha sido gratificante. Se llama Doña Blanca, la protagonista. Doña Blanca yo creo que puede ya estar tranquila, ¿no? Pero son 3 documentos, no solo el poder preventivo, que es el más formal, sino el mandato previo y la conexión con el testamento. Tiene que haber prestaciones suficientes y buscar prestaciones suficientes que vayan a ser más de los mínimos decentes. Con la pandemia, todos el golpe terrible que han recibido nuestros mayores han suscitado edulcorados vídeos donde dice os lo debemos todo y qué mal nos hemos tratado. Bueno, pues todavía hay tiempo, ¿no? Podemos todavía conseguir mejores prestaciones. El tema de las residencias, que hoy es una realidad, realmente a la residencia se va cuando no queda hoy mismo más remedio, por eso estos movimientos de ida y vuelta no. Ya hoy en día cuando entras a una residencia difícilmente vas a poder volver al hogar porque es que realmente ya en el hogar no podías estar, o sea que esos movimientos no los veo por ninguna parte. Fernando, un minuto. Un minuto, sí. Por lo tanto, los consejos que daría yo a las residencias es que busquemos la calidad y la calidez, y eso la tiene el que te coge la mano. A veces la única calidad que he visto en algunas residencias ha sido el mármol del hall. He visto que hay que trabajar la autonomía, ser tú mismo cuando llegas allí, no la marcialidad del cuartel. Fomentar el dinamismo, hay técnicas, hay juegos, no el sedentarismo. Y enclavar en el entorno. A modo de conclusión, en estos segundos que tengo, creo que no tenemos legislación y la que tenemos a veces no se cumple. Es uno de los grandes. Frente a esas malas prácticas de la legislación justa que tenemos no se cumple, tiene que alzarse el defensor del mayor en este formato de Ministerio Fiscal, pero ese velar por ellos tiene que ser con ellos, no al margen de ellos. Con ellos, desde el conocimiento, desde el respeto a estas opciones pequeñas de felicidad. Muchas gracias por su atención.